Quiero que busquemos en nuestras Biblias el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 5. El título del mensaje de esta mañana es Venciendo obstáculos. Venciendo obstáculos. Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Cuando estén listos, se ponen sobre sus pies, amados hermanos. Y lo hacemos por dos razones: para saber que ya estamos en la lectura bíblica y para darle una mayor reverencia a la lectura de la palabra del Señor. Dice la Biblia: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el techo en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Vamos a orar. Señor, agradecemos por tu palabra, estos versículos que hemos leído en esta ocasión, como también algunos otros que leeremos más adelante. Señor, te pedimos que a través de tu palabra, a través de este mensaje, puedas hablar a nuestros corazones. Señor, muchos hemos venido ardiendo en el deseo de querer saber de ti, de lo que tú tengas preparado para nosotros. Señor, tenemos esa curiosidad y estamos ávidos de ese conocimiento. Padre, bendice a mis hermanos que están acá y te pido, Señor, que puedas poner en ellos el deseo ferviente de ser cada día mejores de lo que han sido este día. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Pueden sentarse. Bien, quiero comenzar con una historia. Una historia, tal vez quizás ya la haya escuchado ustedes. La historia de un hombre que se llama Glenn Cunningham. Pues les debo de decir que corría el año de 1917 y en una pequeña escuela rural había una vieja estufa de carbón muy antigua que utilizaba gas queroseno para encenderse. Un niño, un pequeño niño, 8 años por ahí, tenía asignada la tarea de llegar a la escuela temprano, todos los días, para encender el fuego y calentar el aula antes de que llegara su maestra y sus compañeros. En ese entonces, pues ellos no tenían quizás las facilidades que tenemos nosotros de un calentador eléctrico o un calentador de gas. O sea, quizás ni existía el gas en esos momentos, en esos lugares. Pero sucedió un accidente, hermano. Hubo un error, hermano. Uno de los niños, en lugar de poner gas queroseno, puso un líquido que en ese entonces no era muy conocido, hermano. O sea, puso gasolina en lugar de gas queroseno. Pues esa mañana, como siempre, al niño asignado, él llegó temprano a hacer su tarea, hermano. Pero el accidente se dio y de repente la escuelita se fue envuelta en llama. Y el pobre niño lo hallaron, lo rescataron inconsciente, pero más muerto que vivo. Tenía quemaduras graves en la parte inferior de su cuerpo y lo llevaron urgente al hospital del condado. En su cama, el niño horriblemente quemado, semi inconsciente. Escuchaba al médico que hablaba con su madre. Decía: seguramente su hijo morirá. Y quizás eso es lo mejor que le pueda pasar en realidad. Pues el fuego
ha destruido la parte inferior de su cuerpo. El valiente niño que escuchó esas palabras no quería morir. Pero, para sorpresa del médico, el niño sobrevivió. Otra vez, el niño, al haber superado la muerte, volvió a escuchar a su madre que hablaba con el médico. Hablaban bien despacito. Y entonces viene el médico y le dice a la madre que debido al daño que tenían las piernas de este niño, a lo mejor quizás él quedara inválido por toda su vida. Quizás no iba a poder ocupar sus piernas. Pero una vez más, este niño tomó la decisión, tomó esa férrea decisión de que él no sería un inválido, que él caminaría. Pero desgraciadamente, de la cintura para abajo, él no tenía capacidad motriz, y sus piernas delgadas colgaban sin vida. Finalmente le dieron el alta, pero todos los días su madre le masajeaba las piernas, aunque no había sensación, ni control, ni nada, pero la determinación de su mamá y de ese niño era de que sus piernas se fueran fortaleciendo cada día más. Cuando este niño no estaba en cama, se encontraba confinado en una silla de ruedas. Y una mañana soleada, la mamá lo sacó al patio de su casa para que tomara aire fresco. Ese día, el niño, en lugar de quedarse sentado en la silla de ruedas, se tiró al piso. Y como pudo, se impulsó a través del césped hasta llegar a la cerca de su casa. Con gran esfuerzo logró subir, hermano, y comenzó a querer caminar, hermano, pero no podía porque sus piernas no le respondían. Pero el niño, poste por poste, se comenzó a arrastrar en la cerca, porque él estaba decidido a que un día él iba a caminar. Empezó a hacer eso todos los días. Siempre le pedía a su mamá que le masajeara las piernas y que lo dejara salir al patio de su casa para él poder impulsarse en la cerca. Todos los días lo hizo, hermano, y dejó una marca en la cerca, en el piso de la cerca, en el suelo. Quedó la marca donde él se arrastraba, hermano. Empezó este niño con esa férrea persistencia y su determinación resuelta a desarrollar capacidad, primero, de pararse. Comenzaron los milagros a darse. Se comenzó a parar, luego a caminar tambaleándose. Finalmente, con el pasar de los meses, él ya podía caminar solo. Y mire que gracias a Dios, hermano, porque ellos eran cristianos. Usted puede leer la historia de Glenn Cunningham en la Wikipedia, y ahí aparece el versículo en Isaías del que él se aferró, hermano, para poder salir adelante. Este niño, después de los meses y de años, hermano, él logró comenzar a correr. Pero le gustaba tanto correr a este niño que él ya no iba solamente caminando en la escuela. No, él comenzó a ir corriendo por el simple placer de correr. Y más adelante, cuando este niño se convirtió en un joven que fue a la universidad, este joven comenzó a formar parte del equipo de carreras de pista de la universidad. Y aún después, este joven, que nadie daba esperanzas de que él pudiera sobrevivir, que él pudiera caminar y que mucho menos él pudiera correr, hermano. Este joven determinado, porque venció todos esos obstáculos, hermano. Glenn Cunningham se convirtió en un atleta que representó a su país en competencias mundiales, hermano. Llegó a ser tan bueno corriendo, él se especializó en la carrera de 1 milla, hermano. Y él en ese entonces era el hombre más rápido en correr 1 milla.
Tanto así que ganó medallas olímpicas en las Olimpiadas de 1936 en Múnich, Alemania. Interesante, hermano. Interesante. ¿Y todo por qué, hermano? Todo porque este niño junto a su madre lograron vencer los obstáculos, a pesar de las adversidades que eran muchas. Este día vamos a hablar de un relato cuando Jesús sana a un paralítico. Un relato en el cual nosotros podemos ver que este paralítico evidentemente no podía caminar, no podía ir por sus propios medios a buscar su milagro. Este paralítico fue llevado por 4 de sus amigos, quienes lograron vencer adversidades hasta lograr que Jesús sanara a este hombre. A lo mejor quizás ese no es el caso de nosotros. Quizás nosotros, puesto que hemos venido por nuestros propios medios, no somos paralíticos. Pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos algo que querramos que Dios nos dé, hermano. El paralítico necesitaba su milagro para caminar y evidentemente lo logró. Quizás nosotros tenemos otro tipo de necesidades. Quizás a nivel secular, en nuestra vida normal, quizás tenemos proyectos, propósitos, cosas que queremos hacer. A nivel espiritual o ministerial, también nosotros podemos desear algo, pero muchas veces no lo logramos porque hay muchos obstáculos. Y de eso es que yo quiero que hablemos, de los obstáculos. Muchas veces nosotros nos cerramos a que no podemos hacerlo. De repente yo converso con alguien y le digo, hermano, ¿y usted cree que puede hacer esto? Y la persona me dice, ay no, hermano, es que fíjese que yo por esto y por esto y por esto no puedo. Entonces, sí está bien, pero hermano, son obstáculos. Son obstáculos. Y yo creo que esos obstáculos no son tan grandes como los que pasó este niño, que a la edad de 8 años quedó prácticamente inválido. Y logró caminar a pesar de los obstáculos, a pesar de las adversidades. Así que nosotros debemos de aprender de esta historia. En primer lugar, quiero comenzar preguntándole, ¿cuáles son sus obstáculos? ¿Cuáles son los obstáculos que ustedes tienen? Ustedes vienen todos los domingos a la iglesia y todos los domingos escuchamos la palabra del Señor y todos los domingos meditamos y tratamos de ponerla en práctica. Todos los domingos. Pero pocas veces nosotros nos ponemos a meditar en cuál es el problema que tenemos, cuál es el obstáculo que nos impide llegar a esos proyectos, a culminar con éxito los proyectos. Yo no sé cuáles serán sus proyectos. Quizás usted tiene el deseo de leer la Biblia en un año, quizás usted tiene el deseo de orarle al Señor todos los días, quizás usted tiene el deseo, el proyecto de querer servir en un ministerio en la iglesia, querer desarrollar un ministerio por cuenta propia. Yo no lo sé, hermano, pero lo que sí sé es que muchas veces nosotros no lo hacemos porque los obstáculos nos lo impiden, pero no nos hemos puesto a pensar que en realidad nosotros, así como estos amigos del paralítico lograron vencer los obstáculos, nosotros también podemos vencer los obstáculos que nos separan del éxito de ese proyecto. Dice la Biblia en el primer versículo de la lectura que tenemos: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Mire, tenemos que poner un poco, hablar el contexto de la historia, ¿verdad? El relato comienza diciendo que Jesús entró de nuevo en Capernaum. Si usted se va al capítulo 1 de Marcos, usted se va a dar cuenta que nuestro Señor Jesús, en esa parte de su ministerio, en esa época, Él estaba en Galilea, en esa región. Y había muchas ciudades y pueblos y aldeas en los cuales Él hacía su ministerio. En el capítulo 1 dice que Capernaum era un punto muy importante. Un punto, como dijéramos, la base de operaciones del ministerio inicial de Jesús en Galilea. Allí se habla que nuestro Señor Jesucristo hizo muchos milagros al iniciar su ministerio. Uno dice que llegó a la sinagoga de esa misma ciudad de Capernaum y cuando estaba
él enseñando en la sinagoga, salió un hombre con un espíritu demoníaco, y el Señor pues lo liberó de ese espíritu. Ahí aparece en el capítulo 1 de Marcos. Igualmente, dice que cuando regresó a la casa de Simón Pedro, encontraron a la suegra de este tendida en cama, ardiendo en fiebre. Y viene Jesús y la sanó, y la señora le servía. También dice que en esa misma ciudad, en ese mismo lugar, al ponerse el sol, cuando ya era oscuro, dice que las personas traían los enfermos. Y dice enfermos de diversas enfermedades y que tenían espíritus demoníacos. Y dice que Jesús los sanó, dice. Y dice que también sacó espíritus de esas personas, los malos espíritus, ¿verdad? Los espíritus demoníacos. En ese mismo lugar. Nosotros suponemos que es la misma casa donde se desarrolla la historia del paralítico que es traído por 4. También más adelante dice que Jesús andaba por ahí en Galilea y de repente le aparece un leproso, ¿verdad? Y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Acuérdense que en la lepra, pues ellos no la sanaban, ellos limpiaban de lepra a la persona. Y dice que Jesús le habla con estas palabras muy poderosas y le dice: quiero ser limpio. Y en el momento la lepra se le fue. Bueno, este es el contexto. Jesús andaba predicando por ahí, ¿verdad? En una ocasión Pedro le dice al Señor, porque Jesús salió temprano a orar y lo encuentra Jesús, lo va a buscar y le dice: Jesús, todos te andan buscando, ¿qué te hiciste? Es en la misma región, hermano, allí en Galilea. Pues él andaba en ese ministerio, ¿verdad? De enseñanza, en ese ministerio de predicación, en ese ministerio de sanidad. Pero dice la Biblia, venimos ahora al versículo 1 que hemos leído. Dice: entró otra vez Jesús en Capernaum después de algunos días. O sea que él se había ausentado de ese lugar, de donde él tenía su base de operaciones. Suponemos que es la casa de Simón Pedro, donde él llega, ¿verdad? Él se ha ausentado. Y dice en el versículo 1, y se oyó que Jesús estaba en casa. O sea que volvió de nuevo. Imagínense, después de una jornada muy fuerte de andar predicando, de andar enseñando, de andar sanando, regresa, como quien dice: voy a regresar para descansar, voy a estar un rato tranquilo. Pero no se podía porque Jesús era muy famoso en ese lugar. Acuérdense que días anteriores dice la palabra que muchos habían llegado ahí y llevaban sus enfermos y él los sanaba. Llevaban a las personas que estaban con espíritu demoníaco y él los liberaba. Pero en el versículo 1, cuando él menciona que se oyó que él estaba en casa, entonces las personas no perdían tiempo. Ellos reconocieron: ahí está Jesús. Y Jesús sana. Así que vayamos. Y comienza la gente a ir. Cuando la Biblia menciona que Jesús sanó a muchas personas de muchas enfermedades, dice que se agolparon a la puerta. O sea que no entraron a la casa. Y él les sanó afuera, quizás, no sé, a la orilla de la casa. Ahí comenzó a sanar a las personas. Pero leamos el versículo 2 de este momento. Dice: e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. ¿Qué significa? Que ahora ya no llegaron solamente a la puerta de la casa a traerle los enfermos y que Jesús los sanara. No, dice que ahora Jesús ya estaba adentro. Y la gente, pienso yo, hermano, que sin pedir permiso al dueño de la casa, llegaban y ellos, buscando a Jesús, entraron. Y ya se imagina usted que Jesús llega a su casa, ¿verdad? Y usted le tiene preparada la cena a Jesús. Y ve, vamos Jesús, platiquemos. Y comienza a llegar una persona, después otro: hola Jesús, que aquí venimos. ¿Qué tienes para nosotros? Sí, enséñanos.
Y comienza la gente a llegar y a llegar. Y dice que, ¿cómo dice la palabra? Dice, se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni a la puerta. Qué terrible, hermano. ¿Cómo habrá quedado esa casa, verdad? Cuando llegaron todas las gentes. Pero dice que el Señor, a pesar de que, pienso yo, esta es mi opinión, ¿no? Mi posición, Jesús estaba muy cansado y Él quería descansar. Pero aún así, dice que Él predicaba la palabra. Entonces los tenía todos absortos, a toda esa gente. Nadie se iba. Es más, cada vez venían más y más y más. Pero dice la palabra en el versículo 3, que entonces vinieron a Él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Entonces, 4 personas que traían a un paralítico. Yo me imagino, como es de esperar, ¿verdad? Jesús había estado sanando personas en todas las aldeas vecinas, en Capernaum mismo, había hecho muchos milagros. Y de repente cuando aparece Jesús, yo me imagino que el paralítico, ¿verdad? El que está sintiendo la parálisis físicamente, en carne propia, ha de haber dicho, yo quisiera que me llevaran, yo quisiera estar ahí, pero yo no puedo. ¿Y cómo hago? O sea, el paralítico no se podía mover. Entonces yo me imagino que este hombre, o quizás eran amigos de él, o quizás eran familiares, yo no sé cuál será la relación, ¿verdad? Suponemos que son amigos, pero lo que sí es cierto es que dijeron, aprovechemos el momento, ahí está Jesús, vayamos. Pero lo que sucede es que ellos cometieron el error, digo yo que es error, tal vez quizás no sea así, pero de ir ya cuando había mucha gente, ¿verdad? Ellos llegaron y se dieron cuenta que ahí había mucha gente. ¿Y cómo llevaban al paralítico? Si el paralítico lo llevaban en un postrado, estaba en una camilla, no sé en qué lo llevaban, ¿verdad? Pero es donde nosotros debemos de ponernos a pensar, porque aquí es donde comienza lo bueno de la historia. O sea, comienza lo interesante para nosotros. Y acuérdense que el título del mensaje es Venciendo obstáculos, hermano. Venciendo obstáculos. Entonces, el paralítico cargado por 4 no puede ir por sí mismo. Hay una necesidad que es clara. Ese hombre estaba paralítico y esa era la necesidad. Ese era, como quien dice, el problema, la dificultad que había que vencer. Ahora bien, estos hombres hicieron algo pero muy importante. Lo llevaron a Jesús. Ellos tenían el conocimiento, tenían la idea de que Jesús lo iba a sanar. Ahora bien, ¿a dónde llevarías tú? Me pongo a pensar yo. ¿A dónde lo llevaríamos si tuviéramos un familiar que tuviera una enfermedad, que tuviera una discapacidad? ¿A dónde lo llevaríamos nosotros para que se sanara? Evidentemente, hermanos, es lógico pensar, ¿verdad? Si es un paralítico, un inválido, lo vamos a llevar al lugar adecuado para que le den terapias, para que traten de identificar cuál es el problema, cuál es la situación ahí y se sane, ¿verdad? Si está enfermo, pues llévalo a un hospital, a una clínica, a lo que sea. Pero estos hombres, evidentemente, lo que sí sabían, pienso yo que quizás había lugares donde poder llevar a este hombre para su tratamiento médico, pienso yo, algún tipo hospital o algo, pues. Pensemos también que la tecnología de aquel entonces era bien rudimentaria y pues a lo mejor quizás este hombre ya no tenía esperanzas de caminar. Pero lo que sí es cierto es que estos hombres lo llevaron donde el Señor, porque sabían que el Señor sanaba. Yo me preguntaría, ¿y si ustedes estuvieran en el mismo lugar? Ustedes agarrarían a su enfermo y dirían, este enfermo no puede ni caminar, quizás hay que llevarlo en silla de ruedas, con una andadera, no sé. Lo voy a llevar a la iglesia. Él no puede, pero yo lo voy a llevar. ¿Será que nosotros tendríamos esa imaginación, tendríamos ese pensamiento? Muchos no lo harían. O sea, sí, lo puedo llevar al hospital, pero ¿y por qué lo voy a llevar a una iglesia?
Sin la iglesia, ¿qué le van a hacer? Nadie pensaría hacer eso. Pero estos hombres sí lo hicieron, porque sabían que Jesús había sanado antes y que podía sanar a este paralítico. No perdieron la oportunidad y fueron. Pero lo bueno, lo interesante es lo que viene a continuación. Imagínate tú que cargas al paralítico entre 4. Lo estás cargando, ¿verdad? Ay, sí, vamos a llegar a la casa de Simón Pedro. Sí, ahí está Jesús, ahí dicen que está. Así que vamos felices y contentos porque sabemos que Jesús lo va a sanar. Y cuando tú llegas, sucede lo del versículo 4, hermano, que dice: y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, ¿qué sucede? Se dieron cuenta que la cosa no estaba tan fácil, hermano. Había demasiada gente, pero demasiada gente, exagerado. No podían ni acercarse pues a Jesús porque estaba llena la casa de personas. Y ellos 4, y el paralítico, y la camilla, ¿cómo hacían para llegar donde el Señor? Yo creo que nadie quería darles oportunidad de pasar. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Y hubieran estado en esa misma posición. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Quizás le hubieran dicho al paralítico, ¿verdad? Amigo, lo intentamos, pero no podemos llegar hasta donde está Jesús. Así que quizás vamos a venir otro día. O sea, porque no se puede. Mira, ya intentamos, aquí estamos, no podemos ni llegar ni a la puerta. Tanta gente que hay aquí. O como algunos ya haciéndolo como en nuestro tiempo, ¿verdad? Se me arruinó el carro. Es que no he lavado la ropa. O es que está lloviendo, ¿cómo vamos a ir? No, hombre, hace mucho calor, ¿crees que yo voy a salir ahora? O ahora que ya viene el frío, hermano. No, hombre, se ha caído una nevada, ¿cómo voy a ir yo? Indiscutiblemente no podemos, porque hay muchos obstáculos. Ahora, entiendo que muchos de ustedes no están en la posición de sanar o que necesitan sanidad para un paralítico, hermano. Pero de seguro que nosotros tenemos otras cosas que necesitamos. Entonces debemos de identificarnos con este relato. Estos 4 hombres no se quedaron con las manos cruzadas. Yo no creo que haya sido idea del paralítico, sino que estos hombres tuvieron un pensamiento más allá de lo normal, hermano. ¿Y qué es lo que hicieron, hermano? Mire, dice el versículo: y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el techo en que yacía el paralítico. No se quedaron con las manos cruzadas. Hicieron algo único. Por eso es que este pasaje es muy reconocido, hermano. Descubrieron el techo. ¿Quién lo hubiera pensado, hermano? Hacer eso. O sea, ¿cómo se llama eso? Creatividad, hermano. O sea, hicieron algo insólito, algo sumamente, pero impresionante. ¿Cuáles son los propósitos de nosotros? ¿Cuáles son los problemas? Pensemos un poco, porque nos tiene que ayudar este relato a salir adelante en nuestras propias vidas. A lo mejor quizás nosotros deseamos tener una relación más íntima con el Señor. Y a lo mejor tenemos muchos obstáculos para eso. Quizás queremos servirle a Dios. Queremos servirle de cierta manera, en ciertos ministerios. Servirle como Él quisiera. Y no lo podemos hacer. O sea que hay obstáculos que vencer ahí. Quizás queremos leer la Biblia todos los días. Yo no digo la Biblia todo el año, la Biblia completa en el año. Leer todos los días. Pero hay obstáculos que vencer. Quizás queremos orar nosotros frecuentemente y hay obstáculos que no nos permiten hacerlo. ¿Te has preguntado qué quiere Dios para tu vida? No sé si ustedes han meditado en esa palabra últimamente, pensar, y en realidad, ¿qué querrá Dios de mí? ¿Qué querrá Dios claro, o sea, me pongo a pensar en el sentido de la obra de Dios, o sea, ¿qué querrá Dios de mí para engrandecer el reino de Dios? ¿Qué querrá de mí? ¿Qué puedo yo hacer? O sea, Señor, ¿en qué te puedo ayudar?
Pero claro está, o sea, hay muchos obstáculos, hermano. Mire, si yo le digo al hermano, mire, ¿usted cree que puede predicar el domingo? Ay, no, hermano. Si yo no puedo hablar en público. Ay, hermano, si a mí me tiemblan las piernas cuando subo allí. Ay, hermano, si yo nunca he hecho un mensaje. ¿Sabe qué son esos? Son excusas. Es como cuando a Moisés lo mandaron a liberar al pueblo a los hebreos en Egipto. El Señor le dijo, quiero que vayas y me liberes el pueblo. ¿Qué le dijo Moisés? Ay, Señor, fueron como 5 excusas que le puso Moisés. Y a todas ellas el Señor la fue quitando. Así sucede con nosotros, hermano. Dios quiere que sirvamos, Dios quiere que hagamos cosas para la gloria de Él. Y nosotros, ¿qué es lo que ponemos? Obstáculos. ¿Qué serán los obstáculos? A lo mejor quizás será el trabajo. Muchos ponemos de excusa el trabajo, a veces es cierto, pero muchos ponemos de excusa el trabajo. No, es que hay mucho trabajo. No, yo no puedo venir porque es que el trabajo. Y a lo mejor es cierto, yo no digo que sea mentira. Podemos identificar un obstáculo, el trabajo. A lo mejor quizás la familia. Eso es bien frecuente con esta iglesia. Poner de excusa la familia. Es que no puedo ir porque por la familia, por los niños, por mi esposo, por mi esposa. No, es que está enferma y no la puedo dejar. O sea, yo no digo que sea mentira, pero son obstáculos. Claro, obstáculos que debemos vencer. Amigos, ponemos de excusa a los amigos. ¿Por qué no realizas tu ministerio? Yo no sé a qué lo ha llamado Dios, pero ¿por qué no realizas tu ministerio? No, es que mis amigos. Se fijan que está de moda los deportes. Los deportes, ahora van a jugar los Cowboys en la tarde, van a jugar, ¿verdad? Y ese para muchas personas va a ser un obstáculo para congregarse en la hora, si a esa hora hubiera el servicio dominical. Va a ser un obstáculo. El deporte en nuestras comunidades es bien típico, hermano. Muchos ponemos ese obstáculo. Yo no puedo servir, yo no puedo hacer esto, es que tengo que llevar a los niños al soccer. Mire, eso es típico. Yo no digo que sea mentira, de seguro que es verdad y yo no estoy en contra de eso. Pero lo que sí quiero que usted entienda es que son obstáculos. Obstáculos que tenemos que vencer. Bueno, los placeres, hermano. Toda la gente dice, es que yo me merezco días de vacación. Y sí tiene razón, hermano. Pero esos placeres, esos tiempos que usted se toma, que bien merecido lo tiene, son obstáculos para continuar sirviéndole al Señor. Y usted lo sabe, ¿verdad? No es necesario que yo se lo esté diciendo. El problema es que muchas veces nosotros no lo admitimos, no queremos identificarlo. Y aquí tengo que leerle una palabra que a mí me duele mucho en el corazón, me duele mucho decírselo, pero se lo tengo que decir. Esa palabra de nuestro Señor Jesucristo que es bien fuerte, hermano, fuerte, pero se lo tengo que decir con todo el dolor de mi alma. Dice Mateo capítulo 10, versículo 37. Y si usted puede leerlo, lo pueden poner en la pantalla, sería excelente. Mateo 10, 37. Dice, mire, lo puede leer usted, no es mentira. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Verdad que duelen? No, si eso duele. Dice, el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Jesús no está diciendo que nosotros no tenemos que dedicarle tiempo a la familia. Jesús no está diciendo que nosotros debemos de ser negligentes en cuanto a nuestras relaciones familiares. No está diciendo eso. Está diciendo que pongamos las prioridades correctas. Es más, Dios le pide a usted que sea un buen padre. Dios le pide que sea un buen esposo. A la esposa les dice que amen a sus maridos. A los maridos les dice que protejan a sus esposas, que las cuiden. Pero el Señor es claro cuando habla de que nosotros debemos de ser dignos con Él. Y para ello, Él tiene que tener prioridad, hermano. O sea, como repito, no quiere decir
que usted va a dejar de lado su familia. Eso nunca va a ser, hermano. Nunca va a ser, porque el primer ministerio que nosotros tenemos es la familia. Lo que tenemos que hacer es que tenemos que vencer los obstáculos. Fíjense que es importante, porque ¿cómo vamos a vencer los obstáculos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Veamos lo que hicieron estos amigos. Estos amigos del paralítico, ellos hicieron 3 cosas. Yo lo digo así, 3 cosas. ¿Qué hicieron? Mire, ellos hicieron algo ingenioso, ellos hicieron algo difícil y ellos hicieron algo costoso. Veámoslo. Dice, como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el techo en que yacía el paralítico. Fue ingenioso, fue creativo. No, hombre, descubrir el techo, hermano. ¿Quién lo hubiera pensado? Yo creo que nadie de nosotros se nos hubiera ocurrido. Vamos a abrir, quitar las tejas, quitar las maderas. No sé, acuérdense que en Palestina en aquellas épocas los techos eran planos. Y no eran como los de ahora, concreto o cosas fuertes. No, significaba que con un esfuerzo podían abrirlo, hermano. Se podía hacer. Hicieron algo que no lo hubiéramos imaginado. Ahora póngase a pensar usted en qué es lo que está haciendo, qué es lo que hace para Dios, para llegar a Dios, para cumplir su ministerio, para cumplir su milagro, para conseguirlo. Tiene que hacer algo ingenioso. ¿Se acuerdan ustedes de Anne Sullivan y Helen Keller? Yo no sé si ustedes habrán escuchado hablar de Helen Keller. Ella era una niña ciega y sorda. Y esa niña, la institutriz que la cuidaba, se puso la tarea de enseñarle a esta niña que era ciega y que era sorda a hablar. Yo no sé si usted sabrá lo difícil que es enseñarle a una persona sorda a hablar. Prácticamente es imposible. Pero busque en internet quién era Helen Keller. Al final, fue una cristiana que hizo mucho para la obra de Dios, a pesar de que era sorda y que era ciega. ¿Pero por qué? Porque alguien venció todos los obstáculos para que esta niña pudiera hacerlo. Algo ingenioso, ¿no? O sea, es algo difícil hacerlo. Yo sé que lo que usted pretende hacer no está fácil. Tiene que vencer los obstáculos. Tiene que ponerse a pensar a algo ingenioso, algo que sobrepase todo eso, todas esas dificultades. Estos hombres hicieron algo difícil, porque no era fácil subir al hombre al techo. Tuvieron que cargarlo, subir al techo. Habían gradas, cierto, para llegar al techo, pero tenían que llegar, tenían que trabajar, abrir el techo. Imagínense que el techo, después de las maderas que ponían, tenían una capa de tierra encima que se impermeabilizaba y hasta crecía las hierbas encima. Ellos tenían que llegar y descubrir el techo. ¿Cómo habrán sentido las personas que estaban abajo cuando estaban abriendo el techo? No, hombre, todo eso se caía encima. Algo difícil, molesto, incómodo, pero lo lograron hacer. Y no menos costoso. Hicieron algo costoso, porque ¿usted cree que Simón Pedro los iba a dejar así nomás? Ah, sí, ya me arruinaron el techo. ¿Qué? ¿Se van a ir así nomás? ¿Verdad que no? No, ellos tenían que volver a reparar el techo, y seguro que lo hicieron, pero merecía la pena. El milagro merecía el esfuerzo. Ahora, nosotros, imagínense, con solo una muestra, un botón como muestra, ¿cuántos no tenemos algún mal hábito en nosotros, en nuestra vida? Un mal hábito que lo hemos querido dejar desde hace mucho tiempo y no lo hemos logrado. ¿Por qué? Porque está difícil. No, hombre, no está tan fácil. ¿Verdad que cuesta dejar un mal hábito? Cuesta, pero muchos lo hemos logrado. Muchos han llegado con éxito a coronar ese momento en el que pueden decir:
Lo logré. Dejé de fumar. Lo logré. Ya la bebida para mí no es un problema. Decir, no, ya lo logré, ya no digo malas palabras. Me costó, pero he llegado hasta el punto de que todos los días leo mi Biblia. No, hombre, antes no podía, pero ni leerlo una vez a la semana. Quizás una vez al mes estaba bien, pero ahora lo hago todos los días. No, hombre, hermano, eso cuesta, pero se puede lograr. Yo no digo que usted va a dejar a su familia, va a mandar a sus hijos para Corea, no sé dónde, ¿verdad? Y usted va ya soy libre, ¿verdad? Así que puedo hacer todo para el Señor. No, yo no digo que nosotros vamos a hacer eso, pero debemos de buscar la forma, debemos de vencer todos esos obstáculos, hermano. Y cuando nosotros hayamos vencido todos los obstáculos que nos separan de ese éxito que queremos, entonces vamos a obtener lo que estos hombres lograron. Ellos al final obtuvieron su milagro. Mire, dice el versículo 11 y el versículo 12. A ti te digo, en palabras de nuestro Señor Jesús, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Lo voy a repetir. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Mire, yo me imagino que ese milagro ha de haber salido en las primeras páginas de todos los periódicos de Jerusalén en aquel entonces, ¿verdad? De Capernaum. Era un milagro poderoso, hermano. ¿Cómo es posible? Es que se quebraron todas las formas de pensamiento, hermano. Imagínense, abrieron el techo, hermano. No, hombre, bajaron al hombre, me imagino yo con una soga ahí, en el lecho lo bajaron. Es que eso es de película, hermano, de película, o sea, algo tremendo. Y luego viene Jesús y lo sana, y ese hombre que estaba paralítico, ya imagínense cómo es un hombre paralítico. Todos sus piernitas, ¿verdad? Están bien delgaditas, sus músculos no han sido utilizados por mucho tiempo. Ese hombre no tiene capacidad de nada. Aunque el Señor le hubiera dado la movilidad de sus nervios, ¿verdad? La conducción de todo eso, pero tenía que pasar meses y meses con terapia para poder volver a caminar. Y dice que en el instante ese hombre se levantó, dice. Y no solo se levantó, sino que cargó el lecho, ¿verdad? Y se fue para su casa. Todos le abrieron la puerta, hermano, para que ese hombre saliera. Y todos se quedaron con la boca abierta de ver el poder de Dios. Consiguieron el milagro. Pero a mí, si bien es cierto, el milagro es asombroso, a mí lo que me interesa que este día veamos es que estos hombres lograron obtener ese milagro, pero porque vencieron los obstáculos. Nada los detuvo, hermano. Nada los detuvo. ¿Usted cree que una enfermedad le va a poner paro a su proyecto? ¿Usted cree que, no sé, su familia, un compromiso, le va a poner paro al proyecto que usted tenga? No, no debe de ser. Usted sí tiene que ser responsable con todo lo suyo, pero usted debe de ir venciendo obstáculo por obstáculo. En conclusión, hermano, ¿qué estamos haciendo nosotros para vencer esos obstáculos que nos separan de lo que Dios quiere que hagamos? ¿Qué nos separa? ¿Qué tanto nos estamos esforzando nosotros, hermanos, para hacerlo? ¿Qué tanto? Mira, el día de ayer estuvimos platicando, estoy en la conclusión, ya vamos a terminar. El día de ayer estuvimos hablando con los hermanos líderes de la iglesia y estamos comentando lo del estudio bíblico, ¿verdad? Y yo sé que el día miércoles es un día complicado para todos. No solo para los que vienen a escuchar el estudio bíblico. Si yo me pongo en el plano, ¿usted cree que yo no trabajo? ¿Usted cree que yo no tengo también dificultades, problemas? No tengo familia, no tengo gente que me esté reclamando cosas. Claro que siempre hay así. Pero debemos de vencer los obstáculos para venir.
para estar presentes. Porque yo creo que Dios quiere que nosotros estudiemos la Biblia. Dios quiere que nosotros vengamos y aprendamos en el estudio bíblico. Pero, mire, cuando venimos varios, estamos reunidos. Yo quisiera que toda la iglesia estuviera presente, pero no pueden. ¿Por qué no pueden? Porque tienen demasiados obstáculos. Y yo estoy de acuerdo con ustedes, que tengan obstáculos. Pero lo que hemos aprendido este día, que esos hombres tuvieron obstáculos, pero los vencieron. ¿Qué tanto nos estamos esforzando nosotros para vencer esos obstáculos? ¿O no podemos emular la actitud que tuvieron esos hombres al cargar al paralítico? ¿No podemos nosotros llegar a vencer esos obstáculos para obtener la recompensa de Dios? Al final, esas palabras maravillosas de Jesús de levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, para mí, que ese logro son de los 4, son de esos hombres que vencieron todos los obstáculos, no tanto del paralítico. El paralítico recibió su milagro, pero todo el esfuerzo fueron de ellos. Así que nosotros, a aprender de estos hombres, vamos a orar.